Bueno, la seguimos, vamos a leer unos mensajes de la audiencia. ¿Vieron? Sí, bien. Qué raro que no quieren tener relaciones con Corea del Norte, cuando tienen relaciones con países que violan los derechos humanos, como Estados Unidos o Israel. Inocencio. Salud, Inocencio. Salud, Inocencio. Qué raro. Cuando alguien está defendiendo a quien lo explota, a los mercados, entre comillas, a la clase política corrupta, ha llegado al nivel más bajo que puede llegar un ser humano. Bendecir la porra que lo golpea y besar la bota que le pisa el PCNT. Saludos, camaradas, el Coquito Gali. Esto es por la, me imagino que es por la presencia del presidente de la República en el Congreso del PCNT, de la Central Obrera. Una pregunta al invitado. Ecuador cesó el pago de la deuda externa y ahí están re tranqui. ¿Se entiende la pregunta? ¿Re tranqui? Están tranquilos, que no pasa, que no hubo mayores problemas. No, el tema, por ejemplo, el tema de Ecuador, creo que ha sido un paso gigantesco sobre el tema de lo que puede hacer un país para retomar su soberanía, pero me parece insuficiente en el sentido de que ahora Ecuador se endeuda de nuevo con el Banco Mundial, a tasas de intereses bastante altas, por eso en España el movimiento social y con China, etcétera. Por eso planteamos una auditoría permanente en España, que sea permanente, feminista, porque la lucha tiene que ser feminista y creo que es muy importante desde el campo público y transparente, buscaba la palabra. Es así que como vemos, por ejemplo, en Valencia, donde vivo yo, perteneciendo a una plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, se puede también encontrar en la web, en la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda a nivel estatal de España. Es así que lo planteamos. En la corrupción me llama mucho la atención porque cuando habláis del tema sí que hay corrupción, pero hay una cosa que quería subrayar ahora mismo. Conozco mal la historia del país, pero hace poco estaba buscando un poco la historia del Frente Amplio y vi que en su programa, en su declaración constitutiva, en el año 71, se planteaba el no pago o la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Y algo que todavía no se hace en Grecia, pero que tendría que hacer el gobierno griego si quiere retomar su soberanía. Y parece que ahora que está el Frente Popular, el Frente Amplio en el poder, parece que porque me extraño mucho porque estaba mirando un poco los datos y me daba alegría de ver que el Frente Amplio tenía estas propuestas en su programa inicial, cuando todavía hace muchos años entonces. Y cuando llega al poder en el 2005, veo que está negociando con el Fondo Monetario y fijaos con un señor que se llama Rodrigo Rato, hablando de corrupción, que fue a la cárcel hace poco en España, que es un señor que tiene un montón de demandas por la justicia ahora en España, y entonces hubo esas negociaciones en 2005, poco tiempo después de tomar el poder, ¿verdad? Era director gerente, ¿no? Del Fondo Monetario. Sí. Pero ahora está investigado por la justicia por un montón de temas. Y así que como casi mucha gente que llegan a este puesto del Fondo Monetario o salen de su puesto antes del fin de su mandato o están implicados en temas de corrupción. Nos acordamos del tema de Strauss-Kahn. Lagarde lo veremos pronto, pero supongo que habrá otros casos. Y bueno, quería mencionar esto porque me da pena ver que hay partidos que proponen una
bueno, desvincularse que tienen un programa radical y que una vez llegado al poder cambian totalmente, radicalmente de programa. Cambian radicalmente de programa, lo que ojalá no sea el caso en Grecia, y por eso os invito todas y todos que estáis con nosotros y nosotras a apoyar. Y en la página del CADTM encontraréis un llamamiento internacional que podéis firmar, y por supuesto es muy importante que haya mucha gente que firmen este llamamiento, que me parece muy importante, muy necesario, de apoyo al pueblo griego y de esa comisión de la verdad, sabiendo que el 18, entonces miércoles, se difundirá el informe preliminar de dicha comisión para que dar herramientas al gobierno griego para intentar rechazar lo que todavía no se rechaza, es decir, el pago de la deuda ilegítima o odiosa, porque acá como allí, en Grecia o en España o en Argentina, en muchos otros países, los pueblos siguen pagando una deuda que se contrajo durante la dictadura. Lo que pasa es que en el caso griego es interesante, ¿no? Pasa siempre con las deudas, pero en el caso griego, al estatizarse la deuda, al pasar de los bancos, ¿no?, a la comisión, al Banco Central Europeo, el Fondo de Estabilización, ¿no? El Fondo de Estabilización. El Fondo del Banco Central Europeo. La deuda, el acreedor pasa a ser básicamente el Banco Central Europeo y bueno, y el Fondo Monetario, ¿no?, internacional. Se cambia de acreedores, pasa de acreedores privados a públicos. La deuda en realidad, hay una gran parte que está a muy bajo interés, porque en particular creo que la deuda con el Banco Central Europeo es enorme, ¿no? Es una cifra monstruosa, no me acuerdo, pero está a muy bajo interés. Y lo que está pasando ahora es que todos los vencimientos que hay de deuda, o sea, se produce, uno lee la información, mañana vence el pago al Fondo Monetario Internacional. Entonces tienen que llegar a un acuerdo para que el Banco Central Europeo le preste plata para que le paguen al Fondo Monetario Internacional. O sea, es pagar deuda para pagar deuda, porque no es tampoco que le preste plata para pagar, porque Grecia tiene superávit primario. O sea, el Estado griego en este momento recauda más dinero del que necesita gastar para sus gastos, ¿no?, para pagar los salarios, bueno, los gastos que tiene un Estado, un gobierno, ¿verdad? Sí, tiene superávit primario. La discusión es el monto del superávit primario, que la troika le exige que lo aumente mucho para pagar intereses de deuda. Y el gobierno griego quiere mantenerlo, el gobierno actual griego quiere mantenerlo pequeño para poder atender a las necesidades sociales, ¿no? Por eso que la troika le quiere imponer que aumenten el IVA, que bajen las pensiones, que bajen más todavía de lo que ya trabajaron, bueno, toda esa historia, ¿no? Entonces, pero la dinámica es hacer los deberes, entre comillas, hacer las cosas que le manda la troika, para que le sigan prestando plata, para que esa plata se la devuelvan el Fondo Monetario, o que le puedan pedir más plata al Fondo Monetario para que le paguen al Banco Central Europeo. Es una dinámica, digo, de una cosa de perversidad y de absurdo, porque tampoco van a pagar deuda, obviamente, porque la deuda es gigantesca, ¿no? En el mejor de los casos pueden pagar algunos vencimientos y los intereses. Pero además una cosa, un detalle sobre lo que vos decías, porque acá también se aplica, ¿no? Lo del déficit primario en realidad es una condición que pone el Fondo Monetario, el superávit primario, lo que no quiere decir que la plata le sobre, porque si, como él dice, Jerome estaba contando que se han reducido las pensiones, que los niños están pasando hambre, ¿no? Todo lo que tú venís contando quiere decir que efectivamente el presupuesto que el gobierno está dedicando al pueblo, claro. O sea que no es que le sobre, es que está obligado
antes de pagar al pueblo y de cumplir con su deuda con el pueblo, tiene que cumplir con el Fondo Monetario. Le alcance o no le alcance el resto que le va a quedar. ¿no? Y Jerome, yo te quería preguntar, tú vives en Valencia, me dijiste, ¿estás medio cerca de Marinaleda? ¿Cómo? Marinaleda está en Andalucía, bastante lejos, pero cerca del corazón. Cerca del corazón, sí, porque es ¿Has estado ahí? Una experiencia política muy interesante. Y bueno, dinos algo. Bueno, porque esto es la deuda que hemos hablado. Sí, bueno, tengo un amigo belga que hizo un documental hace poco sobre esa municipalidad pero nunca fui, no conozco muy bien, no puedo hablar mucho, pero es muy interesante porque es un pueblo de Andalucía, en el sur de España, que se organizó de forma totalmente distinta, con sueldos iguales para todos, cada uno puede ser dueño de su piso, hay muy bajos piso del apartamento. Apartamentos, sí, sí. Bueno, se lograron recuperar un terreno hace muchos años atrás y hicieron una cooperativa que sirve para el pueblo entero. Es un modelo socialista a nivel municipal, que me parece muy interesante, y el alcalde muy famoso ahora. Sánchez Gordillo. Exactamente. Así que es una experiencia que hay que ver. Él ha sido, el alcalde ha sido, bueno, muy famoso en España y también a nivel internacional. A veces es invitado para que pueda relatar un poco su experiencia. Está bueno de manera interesantísimo, ¿no? ¿Y qué pasa en España? En España, desde el 11 de mayo de 2011, cuando se despertó el pueblo y hubo ocupaciones de plaza, digamos que ocurrió un cambio social político de tal magnitud que todavía hoy en día estamos con esa influencia del 15M, del 15 de mayo 2011. Bueno, ha bajado desde entonces la movilización en la calle, pero surgió otra propuesta política que se llama Podemos, un nuevo partido político, y que con un programa radical obtuvo un éxito en las elecciones europeas, con 5 eurodiputados y un porcentaje elevado de votos, y luego cambió un poco. Muy radical. Su programa inicial, sí. Sí. Me parece muy... Más o menos, ¿qué medidas? Bastante radical. Sobre el tema de la deuda, era una suspensión de pago, una auditoría integral, medidas interesantes en todos los ámbitos. Desde mi punto de vista, hay documentos antes de las elecciones europeas que creo que representan una cierta radicalidad realista de un partido que se presenta a elecciones. Lo que pasó es que después de las elecciones europeas efectivamente hubo un cambio, un giro hacia la socialdemocracia, no tanto, pero en la forma de hablar, y también en los documentos. Y se alivió un poco la línea ideológica del partido, que al principio no estaba destinado a formarse como partido, pero como candidatura popular. Y resulta que las últimas elecciones del 24 de mayo no ha sido un éxito total para Podemos a nivel autonómico, pero a nivel municipal, donde no se presentaba como marca, no presentaba su partido como tal, pero sí participó en coalición de candidaturas de Unidad Popular
en municipios como en Barcelona, en Madrid. Interesante lo de Barcelona, ¿no? Muy interesante, y en estos casos es aún más interesante, creo yo, porque son coaliciones de izquierdas donde está, por supuesto, Podemos, pero donde están muchos otros movimientos sociales y partidos a la izquierda del partido mal llamado Socialista Obrero Español. Y bueno, en Barcelona sí es súper interesante porque la futura alcaldesa, creo que ya es alcaldesa, Ada Colau es una portavoz del movimiento social más potente de España, que es la plataforma de afectados por la hipoteca, que luchó mucho contra las expulsiones y es una figura emblemática del movimiento social y tiene unas propuestas interesantes de transparencia, de democracia, de horizontalidad. Vamos a ver lo que pasa, pero cambia mucho el tema y puede, de cara a las elecciones generales de noviembre de este año, es muy importante decir que hay elecciones en noviembre y luego en Irlanda. Y cuando hablamos de Grecia, la presión que se ejerce sobre Grecia es también para impedir que haya una hemorragia del virus rojo, como lo pueden llamar, Sí. que se extiende en toda Europa, porque viene España y luego viene Irlanda y bueno, no sabemos lo que puede ocurrir, pero hay una voluntad de cambio muy fuerte en España también. Y lo que decía es que esa nueva configuración de coalición de izquierda a nivel municipal puede influir a Podemos a retomar sus raíces, su planteamiento inicial más radical, digamos. Es lo que veo interesante. Y a nivel de la deuda es muy interesante también porque hay muchos municipios como en Madrid, en Barcelona, en Valencia también, donde plantean una auditoría ciudadana de la deuda. Entonces, desde el movimiento sociales empujamos para que sea lo más popular y lo más transparente posible. Bueno, hola, decirle al invitado que acá se aplica lo mismo que allá, con la diferencia que acá se nos quiere hacer creer que no estamos en crisis todavía. Saludos, Juan del Sauce. Saludos a Juan. Y bueno, sí, no, acá todavía no estamos en crisis. Yo creo que va a venir la crisis. Creo que... Se está anunciando, ¿no? Bastante. Y está, hay algunos signos de que la cosa no está bien. Lo que pasa es que acá la economía depende mucho de cosas que pasan en el exterior. Entonces bajaron las materias primas, Claro. los lácteos bajaron a la mitad de precio. La soja bajó un 35%. El trigo, el maíz, lo único que se mantiene con precio elevado es la carne. La segunda exportación después de la soja, pues la soja pasó a la carne incluso, ¿no? Ahora con el precio de la soja en plata la carne volvió al primer lugar. Se están retirando también los capitales extranjeros. Se están retirando de a poco. Entonces, y bueno, después hay un ciclo, ¿no? Ciclo capitalista normal, de expansión, después de retracción, ¿no? Yo tenía ganas de comentar a propósito de la pregunta que hizo un oyente hace un rato sobre el tema de Ecuador, para relacionarlo con la charla que hizo Camil hace pocos días acá sobre la deuda, y donde él mencionó el caso de Ecuador en el sentido de que, bueno, que ahí se había hecho una auditoría de la deuda, que se había hecho una quita importante, pero él dice, pero en definitiva no hay una ruptura con el modelo, porque se sigue con el modelo de consumismo y en definitiva los gobiernos se vuelven a endeudar, ¿no? Porque Camila hizo un enfoque muy global, haciéndonos comprender que la deuda no era simplemente un tema financiero, sino que había otras implicaciones de la deuda como mecanismo de dominación, entre los que mencionó esto del modelo consumista, que me pareció muy interesante, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Sí, Y al respecto de lo que comentabas justo antes, efectivamente no es la crisis, es el sistema capitalista que cíclicamente nos empuje a situaciones inviables. Bueno, las situaciones nunca son inviables, las situaciones provocan hambre, provocan miseria, pero el sistema sigue, ¿no? Sí, pero inviable Sí. para el pueblo, Sí, sí. para las capas ricas. Pero no, lo que yo te quiero decir es que por eso hay una posición que uno escucha muchas veces, porque el capitalismo está en crisis, está en fase terminal, pero no se acaba, ¿no? Bueno, con nuestra óptica limitada, ¿no? Bueno, yo tengo 65 y vengo oyendo desde hace muchos años que el capitalismo está en crisis y cosas, pero no, pero como decía Marx, si no lo entierra el enterrador, Oye, que es el proletariado, el capitalismo no se acaba. Solo para mí no se va a acabar. No, porque hay quienes dicen que sí se va a acabar solo. Que cuando se expanda y ocupe todo el planeta, va a colapsar y se va a acabar. Hay gente que lo dice, lo he escrito, no lo inventé yo. Y también al respecto de la crisis que puede llegar acá, hay que acordarse que en 82, cuando surgió la crisis de la deuda en México, empezando por México, Sí. surgió con dos factores importantes, que eran la bajada de precios de materias primas y la subida de los intereses. Entonces, ya vemos el primer factor y bueno, a ver lo que puede pasar, pero por supuesto que como no hemos cambiado de paradigma, de sistema, en Ecuador como en otros países puede surgir de nuevo grandes problemas de deuda. Y por supuesto, acabar con la deuda no es un fin en sí mismo, pero es un principio para cambiar más allá el nivel estructural, el Y funcionamiento. la deuda es una de las herramientas, ¿no?, de dominación. Es una herramienta muy potente de Muy potente, dominación. sí, no cabe duda. Acá no estamos en crisis. Puede ser, depende para quién. Por algo le preguntó si lo habían llevado a Nuevo París. Abrazo el Gaita. No, claro. Obvio. Un abrazo al Gaita, compañero, pero a ver, la crisis es un concepto siempre relativo, no es absoluto, porque digo, si se mira siempre hay gente que está en crisis en el capitalismo, eso es inevitable, pero digamos hay parámetros de comparación entre unos periodos y otros, ¿no? Hace 5 años, hace 10 años en España aparentemente estaban en la gloria, no todo el mundo, estaban los mileuristas que ganaban apenitas para pagar la hipoteca, pero bueno, los tipos pagaban la hipoteca, tenían el autito, se compraban el televisor grande, ¿no? Tenían un nivel de consumo, viajaban, iban de vacaciones, ¿no? Pero todavía hay, creo que... Pero después muchos de esos ahora están teniendo problemas para la comida, ¿no? Sí, sí, pero de todas formas hay una profundización de las desigualdades y desde hace mucho tiempo se va aumentando el nivel de desigualdad entre las capas más ricas. Se ve que hay informes cada año de Forbes y de otros institutos que nos enseñan que cada vez hay más millonarios en el mundo, hay más gente, aunque son muy pocos, pero hay más gente que ganan de sumas enormes y hay por eso el lema de los indignados del 1% en contra del 99% es muy justo, porque cada vez hay más para los que más tienen y menos para los que menos tienen. Sin duda, sin duda. Pero bueno, España, el caso de España es interesante, porque España ha pasado de crisis en crisis, entre las dos crisis, porque tuvo una en el 2000 por ahí, ¿no? Con 20% de desocupación. Pero después vinieron un periodo de auge económico que se construyeron muchísimos, no sé, cientos de miles, millones de viviendas, ¿no? Sí, empezó por Yo ahí. tuve, y veías torres por todos lados. Sí, empezó por ahí, la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria.
pero más o menos había una tasa de desempleo baja. Como yo dije, la mayoría de la gente tenía consumo. Y después se les vino. Pero un consumo que se construyó sobre el endeudamiento, claro. privado de hogares. Sí, sí. Muy importante decirlo porque ahí explotó todo, con la consumición, sí, el consumo, pero basado en un endeudamiento, y explotó todo con la burbuja inmobiliaria. Efectivamente la gente en España se compra su piso, pero luego ahora se echan a la gente en la calle porque no pueden no pueden reembolsar más, no pueden pagar más. Bueno, Jerón, esperamos que te haya servido venir al Uruguay. Bueno, sí, un gran abrazo a todas y todos, muchas gracias, y que haya mensajes que llegan de solidaridad, que llegan a Grecia, nos va a ayudar en Grecia y en España y acá también, porque tenemos que seguir todos juntos frente al mismo enemigo capitalista. Kalinistas, Efkaristópolis. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todas, todos.